Bien, entonces hoy día la idea es seguir revisando esto de los elementos que ayudan a entender cómo entrar en la historia de la ciencia, cuáles son las vías de acceso que podemos ver a partir de lo que se ha escrito sobre el tema, sobre todo en esta visión de la historia social de la ciencia que estamos revisando. Y hemos estado viendo, según el plan de lecturas, el libro Ciencia en Acción de Bruno Latour, y también hoy día vamos a avanzar un poco con este Eterno Laboratorio y mover al mundo. En el tema de Ciencia en Acción que ya hemos estado revisando en clases, hemos estado viendo principalmente en la introducción del texto de Latour, Abrir la caja negra de Pandora. Lo primero que estaba como haciendo un recuento de lo que hemos hecho, que discutimos fue esta pregunta: ¿dónde podemos comenzar un estudio de la ciencia y la tecnología? Que es una pregunta que ustedes van a tener que hacerse en el seminario para poder definir el trabajo. Porque desde dónde podemos comenzar un estudio o dónde comenzamos un estudio define el tipo de trabajo que uno va a hacer. Y ahí entra el concepto de caja negra, que uno tiene la opción de entrar a la ciencia cuando ya ha sido elaborada. Por ejemplo, estábamos conversando recién del tema de la salud, del estudio de la medicina o de la salud. Uno podría entrar a partir de lo que entendemos por medicina hoy día, o por salud pública, y vincularlo solamente con acciones que nosotros pensamos que tiene que ver con ese ámbito. Pero si nosotros entramos en la ciencia en proceso de elaboración, no nos ponemos en la posición de definirlo desde a priori qué es lo que entendemos por ciencia de la salud, sino que tratamos de ver a partir de algún hito que vamos a revisar ahora, o de un conjunto de instituciones, cómo podemos entender estas disciplinas en disciplinándola, por así decirlo, es decir, mostrar cómo está vinculada con otros elementos. Antes habíamos estado revisando esto con los trabajos de algunos colegas, que por ejemplo no trabajan la salud como si fuera algo aislado, sino que lo vinculan, por ejemplo, como criterio experto en la jurisprudencia, es decir, en qué sentido determinar que una persona, por ejemplo, tiene un problema de salud mental, puede definir si la persona va a la cárcel o va a un centro de un sanatorio, digamos, un hospital. Si determinar que una persona murió, por ejemplo, envenenada, puede determinar que una persona cometió un asesinato o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí la salud se pone como criterio experto para otros ámbitos, como por el tema de la jurisprudencia. Eh, o mostrar el tema de la salud en relación a cómo validan eh, lo que se puede vender como medicamento. Por ejemplo, puede ser interesante trabajar, si uno entra por ese lado, a algunos, digamos, ámbitos, como por ejemplo vinculados a la salud, siguiendo en este tema, por ejemplo, la homeopatía. La homeopatía o cualquier otra de estas disciplinas que no son validadas científicamente tienen un efecto, digamos, en el tema de cómo va a ser interpretado por la comunidad científica. Entonces las comunidades científicas nuevamente son las que cierran estas cajas, y nosotros tenemos que ver cómo esto se puede abrir. Bueno, hasta aquí vamos, si recuerdan bien. Mm. Hemos estado viendo que hay que abandonar todos los conocimientos que se tiene cuando uno entra a estudiar la historia de la ciencia. Después vamos a ver cómo funciona con la historia del conocimiento también. Y después lo que viene acá en el texto de esta introducción, más bien tiene que ver con cómo se va formando el conocimiento científico. En qué sentido los hechos que no sirven el, el, eh, el elemento que se quiere probar, el enunciado científico, se vuelven inútiles. En qué sentido, ¿no es cierto?, las máquinas funcionan en la medida que son eficientes para probar ese enunciado. Y en qué sentido es importante pensar que no importa la pregunta si la máquina funciona, sino que lo importante es que queden convencidos, los que deben quedar convencidos de que la máquina efectivamente funciona.
Por ejemplo, si estamos pensando en una vacuna, por ejemplo, todo lo que esté vinculado con aspectos por ejemplo, que tienen que ver con, estoy inventando, pero con los efectos secundarios de la vacuna no son importantes. Lo importante es que solucione un problema específico, por ejemplo, el coronavirus. Después, lo importante es que la vacuna sea eficiente, es decir, que logre frenar la enfermedad. Pero la eficiencia también la determina el grupo de trabajo, el grupo de científicos. La enfermedad considerada desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, va a ser superada bajo ciertas condiciones. Entonces se define también lo que es esta eficiencia. Y los que deben estar convencidos de que esto funcione no son los enfermos, ni mucho menos, ¿no es cierto?, sino que son aquellos que validan las pruebas científicas, los editores de las revistas científicas, y todo lo que es la industria farmacéutica, por ejemplo. Entonces, se puede crear una vacuna que efectivamente cumple con esas condiciones, pero después se descubre que, qué sé yo, que tenía un efecto secundario bien complejo. Entonces, siempre eso se está manejando. Y por eso es que las vacunas se demoran tanto en crearse. No porque no sean eficientes, sino que porque los efectos secundarios a veces son más fuertes son más dañinos, perdón, que la propia solución de la enfermedad. Hubo una polémica bien interesante ahora, no sé si ustedes ven Twitter, porque no es, apareció con el alcalde de Recoleta, no, Jadwe, Sí, de Recoleta. de Recoleta fue, sí, que él hizo no sé si lo leyeron, una aseveración de que había un medicamento que se usa para combatir el cáncer, pero se había probado que en China, por ejemplo, estaba funcionando con el coronavirus y bueno, criticó al gobierno porque no compraba el medicamento, etc. Pero eso no me importa, lo importante es que a él le dicen, oye, cuidado que eso fue un informe hecho en China, pero que es un informe que todavía no ha pasado por el proceso de verificación científica. O sea, uno hace un informe, pero tiene que pasar por un proceso de verificación donde otros científicos tienen que, una vez más, hacer los mismos experimentos o leer, digamos, el paper. Y él responde así como, no sé si tú, pero yo no quiero esperar a que la gente se muera y debiéramos aplicar inmediatamente esa medicina. Entonces, a mí no me importa la discusión, digamos, de un alcalde o quien sea, ¿no? Eso no es mi tema. Lo que yo digo es que lo que revela esa conversación es que hay unos criterios de validación que la gente a veces no conoce de cómo funciona la ciencia. Y esos criterios de validación no van solamente con los científicos expertos, sino que son varios ámbitos en los cuales están involucrados. Por ejemplo, los sistemas institucionales de salud. Qué sé yo. Entonces, cuando ustedes se sitúen en la posición o estén en la posición de definir un trabajo de investigación en este ámbito que estamos viendo, tienen que tener claro por dónde van a entrar. Ahora recién su compañero estaba, no le veo los nombres acá, que no sé cómo, me olvidé tu nombre, perdón. ¿Carlos? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, perdón. Que tengo que ver algo que porque no sé por qué no me aparecen los nombres. Bueno, Juan Carlos, sí. Que él estaba pensando en temas, por ejemplo, para trabajar de salud. Entonces, un aspecto podría ser el Instituto de Salud Pública, porque ese es el lugar donde se validan todas estas vacunas, los remedios, por ejemplo. O cómo se valida, por ejemplo, las profesiones. Para poder ser médico, por ejemplo. ¿Qué cosas tienen que hacer? Entonces, podemos mirarlo un poco de esta perspectiva. No sé si tienen alguna consulta que hacer o alguna intervención aquí. La validez, entonces, le da la verosimilitud o la verdad a un enunciado. O sea, el enunciado no es verdad, no es verdadero
solamente porque tiene alguna relación con la naturaleza o porque hay una relación en sí misma del enunciado con su propio, digamos, ámbito, sino es verdadero cuando es validado y es validado cuando es validado por ejemplo, por las comunidades científicas. Esa vacuna que estaba discutiendo el alcalde, eh, no es que no sea, no es que no sea verdadera o falsa o que no sea eficaz, sino que tiene que pasar por el proceso de validación de las comunidades científicas. Entonces hay que entender cómo funciona el conocimiento, uno para poder tener una distancia crítica o mirarlo de una manera, por supuesto, crítica siempre, primero uno tiene que entenderlo. Entonces esa es la parte que a nosotros nos cuesta como no científicos. Y el propio Bruno Latour decía que la ciencia es muy importante para dejárselo a los científicos, y nosotros, aunque no estudiemos ciencia, podemos hacerlo. Podemos, aunque no hayamos estudiado ciencia, digamos, podemos verlo. Lucía dice que esto se parece mucho a lo de Kuhn, y efectivamente tiene una relación directa, porque Thomas Kuhn es el paraguas que utiliza toda esta visión constructivista de la ciencia, que vamos a ver en la próxima clase cuando veamos el texto sigamos viendo el texto de Norcetina. Hasta ahora de Norcetina hemos visto la introducción nada más, que hizo otra persona, pero ahora después cuando veamos el texto de Norcetina va a quedar más claro. Yo les había dado además había puesto algunos textos que nosotros hemos escrito para que vean un poco cómo se puede aplicar esta perspectiva en la historiografía. No sé si pudieron mirarlo. No. Me imagino que no han tenido tiempo. De lo que se trata ahí es que, y lo puedo solamente mencionar para que pasemos al tema del otro texto, tiene que ver con sacar una disciplina, que en este caso principalmente es historia de la astronomía o de los museos de historia natural, en los textos que yo le envié, del ámbito de la propia disciplina, es decir, mostrar que una disciplina no tiene que ver consigo misma, sino que es un ámbito mucho mayor, que es justamente el momento en el cual uno puede abrir esta caja negra. Por lo tanto, la pregunta, ¿desde dónde podemos comenzar un estudio de la ciencia y la tecnología?, sigue siendo relevante una vez más. O sea, es un aspecto que uno debe considerar todo el tiempo. Y también las dos caras de Jano, por favor, tienen que ser como su especie de mantra como para el curso, como si ustedes pueden elegir la ciencia elaborada, por supuesto, uno puede elegir dos ámbitos, pero va a ser mucho más interesante, que ha sido entretenido, que esto tiene que a uno entretenerle, estudiar la ciencia en proceso de elaboración, y también es relevante porque ahí uno saca conocimiento que tal vez no conocíamos, y hacer relaciones completamente impensadas. ¿Qué relación puede existir? Por ejemplo, en el texto que nosotros escribimos sobre las reparaciones de instrumentos astronómicos, entre la política partidista en el siglo XIX en Chile, que está peleando, ¿no es cierto?, entre liberales y conservadores u otros grupos políticos, y la historia de la astronomía. Uno no la vería, ¿no es cierto? Perdón, que si uno mira el libro este que le mostré otra vez, por ejemplo, este que está acá, que es el libro Historia de la Astronomía, digamos, el manual que tenemos todos, que se escribió sobre Chile, uno ve solamente astrónomos, y lo político aparece acá como una especie de contexto o, ¿cómo se podría decir? Como escenario. Creo que la mejor palabra es un escenario, donde las cosas transcurren. Y lo importante es el conocimiento científico elaborado, digamos, por los astrónomos. Pero si uno se toma, por ejemplo, otro aspecto, nosotros lo que hicimos fue pensar qué pasa con un instrumento cuando esto no funciona. ¿Quién lo repara, por ejemplo? En un país como Chile, que no tiene las mismas capacidades tecnológicas o técnicas que otros, digamos, porque además los instrumentos científicos, esos se construyen todos fuera, se traen después al país. Y por eso, por esa entrada pudimos ver que el tema de la reparación de un instrumento, para el caso del trabajo que estuvimos viendo, provocó
un conflicto en el Parlamento, porque el Parlamento es el que financia, o el que financiaba en ese momento el gobierno, el Estado, digamos, financiaba el Observatorio Astronómico Nacional. Y dado que el director, José Ignacio Vergara, de esa época, fin del siglo XIX, del observatorio, era el ministro del Interior, al mismo tiempo, incluso en algún momento fue hasta intendente, una cosa que actualmente sería impensada. Hay una campaña política que se hace en contra de él para que él no tenga una influencia en el nombramiento del candidato presidencial de la época. No olvidemos ustedes que en esa época los que eran candidatos prácticamente eran presidentes del gobierno, porque había un tema ahí. Y entonces, una manera de encontrarle un punto débil a este político fue a partir de la idea de que podían mostrarse que el trabajo que él hacía como director del Observatorio Astronómico Nacional era, digamos, un trabajo mal hecho, o un trabajo casi diríamos idea como de corrupción. Entonces, frente a eso, se hace una investigación en el Parlamento chileno. Nosotros escribimos artículos que yo les comenté, que va a aparecer ahora el próximo mes publicado, en donde el Parlamento invita a los actores, a los astrónomos y a los técnicos para que digan si los instrumentos funcionan o no funcionan. Y ahí se produce una controversia, que es en el Parlamento. Pero es una controversia científica porque los argumentos que te deben dar son argumentos técnicos. Pero quien debe tomar la decisión son los políticos. Es lo mismo que estamos viviendo hoy día con la pandemia. O sea, la mesa COVID-19 o la mesa de técnicos que tenga el ministerio dice que hay que cumplir ciertas condiciones, por ejemplo, para abrir los colegios. Y entonces está el técnico que dice que la distancia que tienen que tener las personas, en fin, la cantidad de personas que deben por sala, en fin. Pero no están los técnicos, por ejemplo, de la educación ahí presentes. Entonces, o psicólogos, no sé. O sea, ¿qué tan posible es que, por ejemplo, los niños no se toquen la cara o usen la mascarilla? Han salido hartos chistes sobre eso, imaginándose la gente que va a salir a un colegio si los chicos tuvieran que ponerse las mascarillas, etc. Entonces, ahí ustedes tienen lo técnico, pero no es solamente lo técnico, porque es el poder político el que tiene que tomar esas decisiones. Entonces, el político que no tiene formación técnica tiene que escuchar a los técnicos y tiene que decidir en un estado que funciona bien, pues no que use a los técnicos simplemente como una fachada o que no los use. Y nosotros encontramos una vía en el tema que se trabaja en la historia de la ciencia, que es un tema bien productivo, que tiene que ver con estudiar no lo que escriben los científicos, no lo que piensan los científicos, sino lo que ocurre cuando los científicos tienen que enfrentarse a un instrumento que no funciona, porque hay que repararlo. ¿Quién lo repara? ¿Quién define si el instrumento está funcionando de forma correcta o no correcta? Esa fue la controversia que se produjo en el Observatorio Astronómico Nacional a fines del siglo XIX y nosotros trabajamos. La otra controversia que trabajamos nosotros tiene que ver respecto de cómo se genera una especie, o se reconoce y se valida una especie zoológica, que es el artículo que yo les mandé, que está en inglés. Y otro que está en castellano, que es más o menos parecido sobre el tema de las controversias. Si tienen tiempo, lo pueden revisar para que vean la práctica cómo uno aplica estas perspectivas a esta idea de ciencia elaborada y ciencia en proceso de elaboración. Bien, ya he hablado media hora y necesito escucharles. Si ustedes tuvieran que ponerse en este plan de estudiar algo en proceso de elaboración o elaborado, ¿qué podrían qué podrían sugerir? Yo, por ejemplo, Lucía. antes de leer este texto, como que no tenía ni una idea clara sobre de qué hacer el informe. Bueno, ahora tampoco así como un tema en específico. Pero igual el texto me gustó mucho porque siento que es una buena forma de abordar lo que sea que elija finalmente. Y yo creo que voy a tomarlo, voy a hacerlo así. ¿Pero por qué sería una buena forma? Porque es más interesante, encuentro. Por todo lo que hemos conversado en realidad. ¿Ya? Y claro, y después vamos a ver unos tips que nos podría como ayudar para encontrar estas posibilidades de trabajo. Y el resto no sé qué puedo opinar. O sea, me parece interesante la idea de que
de cómo se vuelve sólido un conocimiento y que se ponga mucho énfasis en lo terminado, pero no se revise el proceso, cómo se termina esa idea. Entonces, también, como dijo Lucía, es como que se abre un poco el campo para ver qué relaciones hay detrás de los procesos de confirmación del conocimiento. Entonces, encuentro que igual es interesante trabajarlo desde esa perspectiva en vez de ver el trabajo ya terminado. Sí, lo otro que también ocurre es que cuando uno ve la ciencia elaborada, tiene que tener un conocimiento técnico que hace que finalmente los que lo estudian sean los propios personajes de las mismas disciplinas. Por ejemplo, es bien común que cuando un científico está en una etapa un poco de salidas de su carrera, haga la historia de su disciplina. Yo tengo un colega con el que trabajamos en Alemania que es joven, digamos, para las categorías, digamos, de juventud de la universidad, como profesores, y él está trabajando la historia de la astronomía en Marburg, en una ciudad donde él trabaja en Alemania. Y a él le preguntaban siempre, ¿por qué te estás retirando? Porque pensaba que la única posibilidad de que un científico estudie su propia disciplina es cuando se retira. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos aspectos técnicos que uno tiene que aprender cuando tiene que estudiar la ciencia en proceso de elaboración que no conoce si las disciplinas. Pero si uno estudia la ciencia elaborada es más complejo todavía porque ahí uno tiene que ver solamente el resultado del conocimiento científico. Por ejemplo, para el caso nosotros de astronomía, en el librito que le estaba mostrando, ¿no es cierto?, acá de Keenan, este libro de la historia del observatorio astronómico en Chile, fue escrito por un astrónomo y dos historiadoras más que lo colaboraron probablemente, pero él es el autor. Y de lo que se trata de ver es cómo ha ido avanzando la observación astronómica en la discusión astronómica global, los temas de discusión, en fin. Pero para eso se requiere evaluar esos aspectos, digamos, de la disciplina y principalmente lo que se citan son los resultados, como lo habíamos visto la vez pasada, el resultado de la ciencia, es decir, principalmente los papers, los artículos, o libros, etc. Y entonces, está bien, porque es un trabajo bien, bien importante para nosotros. Pero si uno ve la ciencia en proceso de elaboración, puede estudiarlo no siendo astrónomo, por ejemplo, como nosotros. Claro, igual es que hay que empezar a trabajar. En el proyecto que nosotros trabajamos, estamos también con José Más, en fin, hay gente que está como co-investigador también y que son astrónomos y trabajamos con gente de astronomía, y también tenemos que aprender la diferencia entre astrofísica, astrometría, en fin, para qué funciona un instrumento, qué funciones cumple, etcétera. Uno tiene que aprender eso, volver a estudiar un poco física, en fin, si se dedica a la historia de la astronomía. Si ustedes, por ejemplo, entran a estudiar la historia de la salud, tienen que revisar muchos textos básicos sobre el ámbito específico que estén revisando. Eso no significa que ven la ciencia elaborada, sino que para ver la ciencia en proceso de elaboración también tienen que revisar estos aspectos. Y es por eso que estos trabajos son siempre interdisciplinarios, a veces transdisciplinarios. No puede uno trabajar solo. Tiene que apoyarse nosotros con otros. Cuando trabajamos, por ejemplo, el proyecto que tuve yo antes de astronomía sobre el Museo de Historia Natural, trabajé en el Museo de Historia Natural en Berlín, y uno se mete en el ámbito, y en el Observatorio Astronómico Nacional hemos estado muchas veces trabajando ahí también en el mismo observatorio. Hemos estado en las cúpulas, hemos estado recorriendo los observatorios en el norte, y leyendo muchas cosas las cuales estamos recién aprendiendo. Entonces, esa ciencia en proceso de elaboración también requiere que uno maneje algo del conocimiento, y como no lo va a manejar muy bien, tiene que apoyarse, ¿no? Ustedes lo pueden hacer igual, por supuesto. Como personas, digamos, inteligentes que son, lo pueden hacer, pero siempre tiene que tener en cuenta que tiene que tener una formación más allá de la que uno ha recibido en su formación como historiador o historiadora. No sé si
Bárbara, ¿quiere agregar algo a lo que hemos dicho? Estuve pensando todo el rato mientras usted hablaba en esa como dicotomía que se habla en el texto del contexto y el contenido, porque en la segunda escena donde hablan después de dar esa idea, como que se empieza a mezclar eso ¿cómo era el ejemplo? Algo de los plazos, como que el tipo no solamente importaba lo que él había estudiado, sino que las circunstancias que lo llevaron como al descubrimiento, el resultado y todo eso. Eh, y siento que igual fue como súper interesante el momento de leerlo porque algo que al principio uno no lo ve de esa forma, como que solo estudia el resultado y quizás por como las causas de, pero ese proceso como del desarrollo, del equivocarse y como ellos mismos echarse para abajo de repente o motivarse como a investigar porque la persona que está como en la misma línea que tú puede que se te haya adelantado, como que eso acelerante, entre comillas, que pueden pasar, como que lo encontré novedoso dentro de lo que hemos estudiado, porque igual bueno, se estudia súper poco la ciencia dentro de la historia. Entonces, eh, igual yo todavía sigo pensando en mi tema de tesis, entonces no. Hay una parte del texto donde me quedé colgada, que era del cuarto aforismo de Jano, donde no lo pude entender bien, entonces dejé el texto ahí, de hecho me está mirando el texto desde aquí. Sí. Como que es que me perdía un poco porque el tipo se demoraba mucho a veces en dar la respuesta concreta, entonces me desesperaba y lo dejaba de lado, entonces lo leí de a poco. Bueno, los Oh. textos sí se leen de a poco siempre porque, sobre todo este, sí. Sí, el darme un laboratorio lo intenté y no, así, de hecho dije, ya lo voy a leer después de que el profe lo explique un poco, porque de verdad es que no lo entendía. Parece que me salté un texto. A mí igual me pasó lo mismo con el otro, que lo ¿De empecé laboratorio? y no entendí mucho. Bueno, lo podemos Parece que revisar. me salté el texto de esa de Norcetina, y no sé qué Ah, tan importante será para leer el del dando en laboratorio. Pero es, léelo, po. es que están, o sea, los textos están organizados en base a la discusión, no tienen una especie de cronología, digamos. Pero, bueno, obviamente es importante que lo lean. Una cosa, dos comentarios. Uno es esto de que cuando uno mira a la ciencia en proceso de elaboración, ve, como dice el párrafo acá que tengo del texto, ve incertidumbres, gente trabajando, decisiones, competencias, controversias. Cuando uno ve, ¿no es cierto?, cómo se van cerrando estas cajas negras, como dice Latour. Y eso es bien, bien interesante porque cuando uno mira la ciencia así en proceso de elaboración, elaborada, perdón, eso no se ve. Como dice Bárbara, eso no se ve en estos aspectos de incertidumbre, de cómo compite un grupo con otro, etc. Y eso también le complica a los propios científicos cuando se estudia esta ciencia en proceso de elaboración, que es una cosa que preguntaron en la clase anterior, si esto le trae problemas a los científicos en general, sí, porque no lo muestran solamente como la visión heroica. Una de las visiones que ustedes le han mostrado de la ciencia es un poco la visión heroica de los científicos, ¿no es cierto? Los científicos yendo más allá de sus problemas, de sus dificultades, en fin, con su idea fija y siendo un aporte, en fin. Eso evidentemente ocurre, pero cuando uno mira la ciencia en proceso de elaboración, ve que esto tiene mucho más matices. Y respecto del cuarto aforismo, tiene que ver con la validez y la verdad, que no es lo mismo. Y ahí volvemos a lo que decía Lucía Thomas Kuhn, que lo verdadero uno puede entenderlo, bueno, filosóficamente de muchas maneras, eso es otro tema, pero que está relacionado con esto, que habría que darle una vuelta, pero si lo verdadero tiene que ver con que el enunciado científico es algo que está relacionado con la naturaleza, por ejemplo, o si lo verdadero es algo que tiene que ver con la validez
que la comunidad científica le otorga a ese enunciado científico. Es decir, los pasos que tiene que dar para ser válido hacen que finalmente, una vez que lo alcanza, sea considerado como verdadero. Esa es un poco la diferencia. Y para nosotros que trabajamos la ciencia en proceso de elaboración, por supuesto, es muy interesante ver cómo algo se valida para transformarlo en algo verdadero. ¿Por qué en la medicina hay ciertas, digamos, ciertos tratamientos que no son considerados válidos y por lo tanto no son considerados verdaderos? Por ejemplo, todo lo que se llama la medicina tradicional o la homeopatía, como les contaba hace un rato. ¿Es porque realmente no son efectivas o porque la efectividad se mide en base también a esos criterios de validez? No sé si me explico bien. Porque la validez se mide en tanto método científico. Sí, pero no O sea, solamente el en la método medicina, científico. sí, por eso, en la medicina occidental, por decirlo así. No Claro, tiene que sé, ver con el método científico, sí. Que las el método demás científico, medicinas, por ejemplo, tradicionales pueden estar ligadas a otro tipo de validación que si se escapa de un poco de la racionalidad moderna, no cabe dentro de esos márgenes, entonces tiene que ser lo que no conozco lo puedo rechazar. No sé si- ya, sí, eso es un aspecto que hay que considerar para entender esta pregunta. El método científico es casi un algoritmo, o sea, es es un conjunto de pasos que se da, ¿no es cierto?, para llegar a considerar algo que sea falso o verdadero. Es una parte, pero también lo otro tiene que ver con los aspectos institucionales. ¿Cuáles son las instituciones que manejan el tema? Y eso es lo que quería también hoy día hablar, que la institucionalidad no tiene que ver solamente con los laboratorios, con los museos, que son las instituciones en las cuales nosotros trabajamos, sino que también como un concepto. El científico, para validarse como científico, tiene que pasar por una institucionalidad científica. Es decir, tiene que entrar a la universidad, tiene que seguir una carrera. Las carreras científicas validan también lo que la gente dice. Es como la imagen del, no sé, del Principito. Si lo leyeron alguna vez, lo recordaron cuando el Principito habla del asteroide B612 que no era considerado, digamos, y muestra, ¿no es cierto?, que había un astrónomo turco que lo había expuesto, pero con su ropa tradicional nadie le hizo caso. Y después, al año siguiente, un dictador obligó que todos usaran la ropa occidental y lo expone y todos lo encuentran muy relevante. Es justamente un poco parecido a esto. De alguna forma, desde dónde uno habla o cómo uno habla, y definido por la institucionalidad, también hace que algo pueda ser considerado válido y después finalmente algo verdadero. Por lo tanto, la institucionalidad aquí juega un papel para que algo que es considerado, ¿no es cierto?, válido pueda ser considerado después verdadero. Pero hay una relación directa. Si es válido, va a ser verdadero después para la comunidad científica. No sé si hay algo más que tengan que agregar sobre este texto. Un aspecto que vamos a revisar tiene que ver con esto de cómo considerar la ciencia como un fenómeno social. Y acá está el texto Dadme un laboratorio y moveré el mundo. Ustedes tienen este texto, ¿no? O hay una página web de la Tour que es el mismo texto. Bien. De acá, ¿no es cierto? Pone el caso de Pasteur y tiene que ver justamente con el hecho de cómo un conocimiento científico que se valide no solamente tiene que validarse por las comunidades científicas, sino que tiene que también tener una validación social. O
sea, más allá de la propia comunidad. Y un poco esto es lo que él revisa en este texto, y cómo los científicos mueven a partir del laboratorio, ¿no es cierto? Cómo van a transformar algo que es un conocimiento de un, digamos, estudioso del mundo microbiótico como Pasteur en un laboratorio en la universidad, a un conocimiento que va a ser entendido y valorado por el resto de la sociedad. Y para eso hacen los movimientos, que vamos a ver acá. Bueno, lo vamos a escribir, pero el primer movimiento es el captar el interés de los otros. Después el segundo es pasar de una posición débil a una posición fuerte, es decir, que sea considerado algo relevante y no solamente un conocimiento de un profesor universitario en París. Y después, a partir de eso, mover el mundo con esta palanca que va a ser el laboratorio. Y después, finalmente, como el más débil se convierte en el más fuerte. Bueno, sé que han estado viendo el texto, pero o no han podido revisarlo muy bien, pero podemos mirarlo ahora. Y yo podría tal vez hacer una cápsula con la explicación, pero perdón, pero podemos mirarlo ahora un poco como brevemente. Yo lo que podemos hacer es lo siguiente: yo le doy un poco los indicaciones del texto, digamos cuáles son sus objetivos, según los que yo entiendo, y después van a tener que leerlo nuevamente y lo conversamos ya en la próxima clase. ¿Les parece? Entonces, dejamos por tema de tiempo ahora mencionado este texto. Yo voy a dar las indicaciones generales sobre cómo se puede interpretar. Ustedes lo leen y después lo conversamos mejor. Creo que es mucho mejor en el sentido de que además estos son seminarios y hasta ahora no me ha resultado un poco la idea de que podamos trabajar en conjunto y que no el que hable más sea yo. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Lo primero que habría que mencionar de este texto, ¿no es cierto?, es que permite penetrar en las cajas negras. Es una manera de penetrar en las cajas negras y no solamente estudiar la vacuna, el tema de este artículo, como algo que es un gran avance científico y que permitió, ¿no es cierto?, enfrentar un tipo de enfermedad que en este caso estaba ocurriendo en ciertos animales, una enfermedad de efecto contagioso. Un aspecto que es relevante es el estudio de los laboratorios, que ya vimos ya como un ámbito particular de estudio que también Norcetina lo vamos a mirar. Se realiza, ¿no es cierto?, como el momento en el cual se está construyendo y elaborando el conocimiento. Esto ha sido discutido porque hay muchos que dicen que los laboratorios en realidad no son tan importantes, y Latour y otros autores dicen justamente lo contrario. Si los laboratorios no fueran importantes, entonces ¿por qué se invierte tanto dinero para que estos funcionen? Realmente es muy relevante lo que ocurre allí. Entonces, lo que este texto busca, ¿no es cierto?, es como equilibrar, por un lado, los estudios micros sobre los laboratorios, como un estudio del laboratorio en sí mismo, lo que ocurre al interior del laboratorio, que es un poco el libro anterior, Ciencia en Acción, que muestra el mundo estudiado, digamos, desde el laboratorio a partir de un estudio de caso y con una investigación participativa in situ. Entonces, él dice que hay que equilibrar eso con lo que ocurre fuera de las fronteras del laboratorio. Y lo ideal sería que en nuestros trabajos pudiéramos romper esa frontera, que no pudiéramos distinguir si estamos hablando del laboratorio o de lo que ocurre, por ejemplo, en los ámbitos sociales, políticos, del momento en donde el laboratorio
el momento en el cual el laboratorio está funcionando. Si pudiéramos, de alguna forma, abandonar este criterio de lo micro y lo macro, del contexto histórico y del estudio de casos, sería un aspecto muy, muy relevante para poder entender cómo funciona la ciencia en proceso de elaboración. Yo sé que esto es difícil porque uno tiende a mirar el contexto, nosotros somos historiadores o historiadoras y estamos un poco adiestrados a estudiar la idea de los contextos, pero los contextos no dicen absolutamente nada. Siempre tienen que estar puestos en disposición al estudio de caso, en este caso, en este tema, digamos, el laboratorio, y cómo el laboratorio, ¿no es cierto?, está, para que funcione, se tiene que vincular con lo que ocurre fuera de la sociedad. Por lo tanto, no mirar el tema como problemas macroscópicos, es decir, lo que ocurre fuera del laboratorio, y microscópicos, es decir, lo que el laboratorio está haciendo con sus instrumentos. Cómo diferenciar las escalas y en qué medida se puede también, a partir de eso, ahondar en un estudio que muestre el proceso de elaboración. No sé si entendió lo que le quise explicar con esto de lo macro y lo micro. Lo micro sería al interior del laboratorio, lo que hacen los científicos, ¿no es cierto? Mirar, por ejemplo, un microbio con sus microscopios. Y lo que ocurre ahí sería, digamos, lo que uno podría estudiar como un ámbito específico. Y lo macro es lo que está ocurriendo fuera del laboratorio, en la sociedad. Entonces, en este caso, a fines del siglo XIX en París o en Francia. Entonces, el objetivo de esto es que podamos mostrar un trabajo que no muestre la frontera entre este mundo del contexto, este mundo de lo macro y el mundo de lo micro. Esto es bien complejo de lograr, pero es incluso algo naif, como dice Latour, pero puede ser relevante y lo es realmente pensarlo. Entonces, el tema acá es a fines del siglo XIX y con un problema que está ocurriendo, ¿no es cierto?, de una enfermedad que está atacando a las vacunas, digamos, a las vacas en París, que es el anthrax, y que está haciendo morir al ganado. Y aquí entonces está la posibilidad de ver quién es el experto que está con la solución de frenar la enfermedad. Uno, según este autor, uno son los veterinarios, por supuesto, otros son los propios ganaderos, los dueños de las vacas, y otros que para la época, ¿no es cierto?, era algo relevante, que son los higienistas, que son los que estudian un poco cómo funciona la higiene, que también se va a hacer en la población humana, digamos, que tiene que ver con las condiciones de vida de las personas, que era un factor que se consideraba relevante para entender por qué las enfermedades se transmiten, sobre todo las enfermedades infectocontagiosas. Entonces, en ningún momento se podía pensar que un profesor universitario de la École Normale, de la Escuela Normal Superior, mi francés es muy malo, podía ser la solución para un problema que se estaba viendo en el campo. Entonces, yo ahora, como dije, les voy a mencionar un poco el texto y después ustedes mejor que lo lean y después lo conversamos. O sea, no les voy a explicar el texto. Entonces, en esta mención del propio texto, para que ustedes lo puedan leer después, está lo primero, que es captar el interés de los otros. Lo que tiene que hacer este profesor universitario es captar el interés de quiénes son los que tienen que solucionar o enfrentar el tema del anthrax, que en este caso son los dueños del ganado o los veterinarios, pero ¿cómo la ciencia capta el interés de los otros? ¿Cuál es el ámbito en el cual se puede difundir, ¿no es cierto?, una información?
y que sea interesante para el resto de la sociedad. ¿Dónde se hace eso? ¿Cómo nos enteramos nosotros de los avances científicos? Si no leemos la revista Science o qué sé yo, o Nature. Con las En la noticias. prensa, Sí, en la prensa. Entonces, eso es interesante porque, perdón, porque en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, va a haber digamos, un apogeo de lo que es, lo que llama qué sé yo, el propio Habermas, la opinión pública, y entonces va a haber una prensa muy variada, de hecho más grande que la que tenemos hoy día probablemente. Bueno, prensa escrita, porque si contamos hoy día el mundo digital es diferente. Y entonces lo primero que es captar el interés de nosotros es captar el interés de la prensa. La prensa, entonces lo que hace el Pasteur es de alguna forma decirle a la prensa, yo tengo la solución del problema del anthrax. Y para eso yo voy a trasladar mi laboratorio de la Universidad de París al campo, digamos, a una granja. Y entonces, ese captar el interés de los otros es lo primero el primer movimiento que tiene que hacer para poder generar esta palanca. Entonces los científicos tienen que captar el interés de los otros. El caso de Profe, sí. ¿puede explicar de nuevo eso de micro y macro? Esa es la primera entrada. Los micro y macro se refiere que uno puede ir a quedarse en el plano de los micro y decir que efectivamente Pasteur encontró, gracias a sus estudios de microbiología, el bacilo que finalmente genera el anthrax, y a partir de eso, ¿no es cierto?, pudo encontrar la solución, que de hecho se llama vacuna por la misma idea, porque era puesto en los vacunos, para poder frenar generar anticuerpos, perdón, y enfrentar de mejor manera, ¿no es cierto?, o de manera, digamos, protegida esta enfermedad. Que es lo mismo que estamos haciendo ahora en este momento con los estudios que están haciendo para una vacuna contra el coronavirus. No es que desaparezca la enfermedad, ustedes lo saben, ¿no? Sino que se crean los anticuerpos, y esos anticuerpos se introducen mediante este sistema, que de ahí viene el nombre, ¿no?, de vacuna. Si uno se queda en lo micro, uno se queda en el bacilo, se queda en la capacidad de Pasteur, su laboratorio. Si uno se queda en lo macro, se queda, ¿no es cierto?, en el papel que juega en la prensa, ¿no es cierto?, para que uno pueda entender el valor que le da al trabajo de Pasteur. Se queda, por ejemplo, en la capacidad que tenía de medirse si a través de la estadística, si había o no una disminución de la muerte de los animales. Hemos estado viendo ahora también para el caso coronavirus el tema de la estadística que se ha discutido mucho. Si pueden leer el artículo del profesor Engel de acá de la Universidad de Chile sobre cómo se han cambiado algunas metodologías en las mediciones, y eso altera un poco el tema de cómo se está enfrentando esta pandemia. Es bien interesante que lo vean. Les puedo mandar después el link. Y tiene que ver con lo siguiente para el caso de Pasteur. ¿Cómo podemos saber que los animales están muriendo? Porque hay una estadística. La estadística es propia del siglo XIX, del fin del siglo XIX, se va a hacer en todo el mundo, y se va a hacer generar los primeros departamentos de estadística, que son bien importantes de estudiar. A todo esto en Chile se han estudiado bastante poco. Que significa que uno registre cantidad de ganado y registre la cantidad de ganados que se están muriendo. Si eso no hubiese ocurrido, y eso lo hacía el Estado principalmente francés, uno no puede ver la eficacia del remedio de Pasteur, de la vacuna. ¿Cómo me entero yo que hay menos muertes de animales? Obviamente, ¿La estadística también? es la estadística la que demuestra. Pero esa estadística no la hace el laboratorio, la hace el En el Estado campo. francés, claro, a todo nivel, en el campo, ¿no es cierto?, en la estadística que hace de la población. Es un periodo donde nace la estadística, y no nace, pero digamos, donde los estados van a implementar departamentos o centros de estadística, que en el caso nuestro se llama Instituto Nacional de Estadística, en el caso de Chile. Y el Instituto Nacional de Estadística, lo primero que va a empezar a medir no es tanto la población, aunque lo comienza a hacer después, sino que principalmente se miden aspectos de la producción de un país. El ganado, la producción de trigo, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces,
Si uno se queda en el aspecto micro, se quedaría solamente en los bacilos estudiados por Pasteur, ¿no es cierto? Que de hecho funciona más como una metáfora porque es realmente micro, es a nivel microbiótico, curiosamente. Pero si uno se queda en el aspecto macro, se quedaría, ¿no es cierto?, en que hay una prensa que influye sobre qué medidas va a tomar el poder político. Hay un poder político, o un Estado, perdón, que está haciendo una estadística. Y también, ¿no es cierto?, existe, como vamos a ver después con este texto, la posibilidad de que algo que funciona para las vacas pueda ser instalado y funcional también para las personas. Y para eso, lo importante es que se vacunen todas las personas que tienen que vacunarse. Porque si hay unas personas que no se vacunan, van a infectar al resto, porque son enfermedades infectocontagiosas. ¿Sí? Y para eso es lo macro, porque tiene que haber un Estado que obligue a que las personas se vacunen. Y para obligar a las personas que se vacunen, sobre todo a los niños, tiene que haber un sistema escolar donde la mayor parte de la población en edad escolar vaya al colegio. ¿Me entienden lo que quiero decir, no? Sí. Si ustedes toman a mediados del siglo XIX, aunque hubiese existido la vacuna, no tiene ningún efecto. Porque no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, para el caso de muchos países como Chile, que la población infantil se vacune, porque la población infantil no iba al colegio en su mayoría. Por eso que todas estas medidas son más efectivas en el periodo en el cual el Estado puede manejar mejor a la población, de obligarla. ¿De qué vale si el Estado vacuna a un tercio de la población? ¿Qué pasa con el resto? ¿Se infecta igual? La gente Sí, de contagio. se contagia, sí. Entonces, las enfermedades contagiosas justamente tienen que ser enfrentadas a ese nivel. Entonces, ahí ustedes tienen los dos niveles. Lo macro, la estadística, el Estado que vacuna a las personas, la prensa, ¿no es cierto?, que ejerce un poder sobre el poder político, qué sé yo, y lo micro, que es el propio laboratorio. Entonces, este estudio de ciencia y tecnología tiene que romper esto micro de lo macro, tiene que encontrar un punto que lo rompa. Y el punto que lo rompe, digamos, la palanca, de hecho, esa palabra la que usa después en este artículo de la TU, va a ser el laboratorio. Así como nosotros encontramos un punto que rompía lo micro de lo macro, que tiene que ver con la reparación de instrumentos astronómicos. Sí que bueno, ese artículo no se los puedo mandar todavía porque no está publicado, pero se va a publicar ahora en un par de meses más. Lo pueden ver ahí después. Es justamente lo que uno tiene que tratar de buscar. En su propio trabajo ustedes tienen que tratar de buscar un punto que rompa esto de lo micro y lo macro, que no hablamos del contexto histórico, que entre nosotros, digamos, aunque esto está grabando, realmente no sirve de nada, no explica absolutamente nada. ¿Qué es un contexto histórico? Es ridículo. No tiene ningún sentido. Uno tiene que vincularlo a algo específico. Y justamente ahí está el interés de nosotros tiene que ver con lo macro, justamente. Después, el segundo movimiento, me pasó uno, es pasar de una posición débil a una posición fuerte. Como un profesor universitario que no tiene la solución, supuestamente, se enfrenta, ¿no es cierto?, a quienes tenían la posición fuerte en esta controversia sobre quién soluciona el problema del anthrax. Y la posición fuerte lo tenían los veterinarios, los dueños del ganado y los higienistas, que eran los que se consideraba que eran los que tenían que encontrar la solución. Y entonces, la maniobra de Pasteur es analizada acá, de cómo pasar de una posición débil a una posición fuerte. En la ciencia, según la TU, quien tiene la posición fuerte es considerado que es efectivo y por lo tanto es considerado una verdad. Y gran parte de la historia de la ciencia se puede explicar de personas que están en una posición débil y pasan en una posición fuerte. No sé, en la física, enfrentarse a Pasteur, perdón, a Newton a comienzos del siglo XX, para el caso, por ejemplo, de Einstein, de la teoría de la relatividad, era una posición evidentemente débil. Un judío, considerado que es un tema complejo, digamos, en Europa, lamentablemente, fuera del ámbito universitario, que era un empleado de un
en Berna, en Suiza, de una oficina de patentes, ¿no es cierto? Es una posición débil completamente, totalmente alejado de las carreras científicas, y sin embargo en 1905 logra construirse una posición fuerte y pasar después de ser una posición débil a ser el mayor, digamos, el mayor físico que ha tenido la historia, no sé, probablemente desde Newton. Entonces, Profe, sí, me recuerda un texto que leímos en Intro 1 con el profesor Folky, donde tuvimos que estudiar la teoría de la continentalidad de Wegener, ok. donde ahí Wegener explicaba como el hecho de que nadie le creía como la teoría de las placas tectónicas y que se tuvo que ir a Groenlandia, y cuenta como toda bueno, no toda su vida, pero cuenta como un recorrido de cómo a él lo ningunearon, de que nadie le creía nada, porque en ese tiempo era súper como poco probable que fuera verídico, que existían unas placas abajo de nosotros que se movían constantemente y como que al final el tipo se murió sin que su teoría fuera comprobada. Como que me recuerda un poco a ese texto el tema Es un buen de la... ejemplo, es un buen ejemplo, pero ¿cómo pasa él de una posición débil a una posición fuerte? ¿Cómo esa Es que teoría? Porque, ¿qué eso es lo que yo creo que piensan? ¿Es porque la teoría realmente es verdadera? ¿O porque para que funcione y sea verdadera necesito otros aspectos que son macros, que no son realmente, que tienen que ver con el propio conocimiento? ¿Me Es que entiendes? por Igual que eso macro. la teoría de él se validó porque otras personas descubrieron que por otra cuestión en realidad sí la Tierra estaba dividida en placas, no me acuerdo en realidad por qué era, Ya, pero pero leí eso, así. eso es relevante. ¿Se acuerdan por qué o no? Uh, Tendría que leerlo de nuevo, igual ese texto era súper corto, Ahora, pero es que ahí es un buen ejemplo porque nosotros, con el grupo que nosotros trabajamos acá en el Laboratorio de Historia de la Ciencia, hay gente que trabaja historia de la sismología, y es un gran tema de las placas, por supuesto, para entender la sismología. Y esto se resolvió hace poco tiempo en términos históricos, en 1950, 1960, o sea, no tiene mucha, aunque uno no lo piense, hace, no sé, 60 o 70 años atrás todavía era discutible lo de las placas y cómo se producían, por ejemplo, los terremotos. Pero para poder mirar las placas tectónicas, hubo que hay que mirarlos bajo el mar. Y eso ocurrió gracias, bueno, Latour lo pone todo el tiempo y otros autores, gracias a la industria armamentista, porque el enfrentamiento submarino y el desarrollo después de los radares permitió dibujar los contornos de las placas, digamos, que están a muchos metros o kilómetros sumergidas al fondo de los océanos. Y entonces eso fue lo que permitió dibujar, gracias a estos, digamos, al uso de los radares, poder dibujar los contornos de los continentes, y ahí es la gran prueba, ahí se pudo probar finalmente, la gran prueba no fue en la idea misma, como hecho científico, sino en algo completamente macro. Ahí tenemos lo macro y lo micro de nuevo. Lo micro como una teoría, y lo macro como aspectos completamente ajenos, comillas, a lo científico, en este caso, a la posibilidad de verlo bajo el nivel del mar. O sea, fueron las pruebas hechas para hacer correr los submarinos y para enfrentarse en el fondo del mar de forma bélica, lo que finalmente probó la teoría. Es bien, bien curioso eso. dice que después de que se descubrió como el paleomagnetismo y se desarrolló la teoría de la expansión del fondo oceánico, empezó como a tomarse en cuenta el tema de las placas tectónicas, pero eso dice que fue después de la posguerra. Claro, porque durante el periodo de la guerra, lo que se hace es utilizar el conocimiento para matar al otro. Y Para que, Wegener había descubierto lo de las placas tectónicas como en 1910, 1920, por ahí. sí, sí, eso es lo que uno tiene que mirar. Entonces está lo micro y lo macro, y ahí uno puede mirar cómo es válido en la medida
en que es aceptado, pero para ser aceptado tiene que cumplir ciertos criterios de validación. Y estos criterios pueden venir de cualquier parte. Imagínense, ¿cómo alguien iba a pensar que iba a venir por los estudios que se hicieron para el desarrollo armamentista? Los científicos pueden tener grandes ideas de experimentos, pero ahí muchas veces la única forma de financiarlo es a través de experimentos que tienen que ver con potencial bélico de un país. Sí, Bien. pues, o sea, la mayoría de los descubrimientos médicos que tenemos hoy en día son porque los nazis experimentaron con personas, porque Estados Unidos pescó todos esos experimentos y los patentó. Bueno, claro, ahora cambia todo eso porque hay todos criterios La éticos, bioética y todo eso. éticos que son súper estrictos, sí, afortunadamente. Pero esto se ha ido construyendo también a través del tiempo. Volviendo al texto para ir terminando, entonces tenemos mover de un punto débil a una posición fuerte. Vamos a revisar cómo pasa eso. Y después finalmente, cuando ya tú tienes el laboratorio, que la vacuna o el laboratorio sea la solución al problema. ¿Mm? O sea, todos los que quieran solucionar el problema del anthrax tienen que pasar por el laboratorio de Pasteur. ¿Mm? Y lo que él hace es transformar esta vacuna en un bien universal, porque no hizo algo extraordinario, porque no patentó la vacuna, y por lo tanto, ¿no es cierto?, finalmente pudo desplazar el mundo con su trabajo. Entonces, hagamos una cosa. Ustedes leen el texto, van mirando nuevamente cómo los movimientos del primero hasta finalmente cómo la posición débil se convierte en la más fuerte. Tiene una lógica bien bélica esto, de enfrentamiento digamos, entre grupos, igual que el texto de Ciencia en Acción. Bien, entonces, en la semana del 27 teníamos el texto de Norcetina, continuando, pero vamos a ver el día lunes, damos un laboratorio, y esto lo dejamos para el jueves. ¿Les parece? ¿Sí, profe? Sí. Lo que pasa es que yo quiero como inscribirme con un texto para exponer luego. Ah, sí, pues tenemos que empezar a hacer eso. Y Después veo había el texto. pensado que podía ser el de Norcetina. Ya, lo hacemos entonces como presentación el jueves. Ya, no el lunes. No, porque el lunes tenemos que terminar este. Podemos Ya. empezar el lunes si es que lo hacemos rápido, pero lo hacemos así, sí. Ah, ¿verdad? Tienen que escribirse con los textos y vamos a poner más textos en castellano. ¿Cómo? No sé cómo estará su nivel de inglés, pero recuerden Todos ustedes los que libros que están aquí están en inglés completamente. los que están viendo el plan de lectura. Sí. Sí, los que están en inglés son los que aparecen acá en ese idioma. Y claro, creo que a partir del 4 de mayo está casi todo en inglés. Hay uno mío y ahí aparece un poco al final. El 15 de junio. Claro. Podemos hacer una cosa, también podemos ir poniendo texto en castellano y yo los presento, por ejemplo, el REN el día lunes de esa semana y el jueves otro texto. ¿Mm? Yo puedo buscar texto en castellano y ponerlos como alternativos. Profe, hay un texto igual que también vimos en intro. Es que el profe fue el que nos metió mucho con el tema de la ciencia en primer semestre. Qué bueno. De Merton. Ah, Robert Merton, sí. Y Merton hablaba como el tema de la institución de la ciencia y la validación entre los pares y todo ese como conflicto de validación, todo ese tema lo explicaba Merton. Sí, yo hice una presentación en la cápsula, no sé si la vieron, sobre el estudio de ciencia y tecnología, y ahí también un poco lo cito. Estos estudios son parte de la crítica de Merton. Y ahí tendrían que ver ustedes en qué sentido. ¿Tú quisieras exponer eso? Sí, igual sí, porque el texto está en español. Lo que Y lo podemos, tengo bastante como familiarizado. ya, Lo recuerdo bastante bien. lo que podemos hacer es espérate, vamos a dejar de grabar ahora. Vamos a terminar la grabación acá para conversar esta parte. Ups.